Vamos a continuar con el tema del capital del reino. Todos sabemos cuál es la moneda del reino. Quiero hacer una pequeña introducción a qué es el reino de Dios, para que tomen nota. Ustedes saben que el Grupo Familiar es una iglesia con mentalidad de escolaridad, que están tomando nota, que están escribiendo, que este tema lo deben llevar al altar familiar, en su altar familiar en su casa. Mañana que lo hagan, deben estar haciendo su altar familiar, llenando el reporte. Los pastores deben estar pendientes de esos altares familiares y que verdaderamente no ellos van a investigar qué es lo que ustedes tratan en el altar familiar, porque el altar familiar es algo muy privado de cada familia, pero sí que se llene el reporte, que se coloque el versículo bíblico que trataron y bueno, que eso sea un estilo de vida en la familia, de grupos familiares cristianos, porque si algo debemos distinguirnos es por tener familias santas. Yo decía a la pastora Claudia, si está escuchando allá en Colorado Springs, que a mí no me impacta una iglesia de 100,000 miembros, a mí me impacta una iglesia con una familia consolidada. Eso es lo que me impacta. De modo que una iglesia de 100,000 miembros, la iglesia de los 200, de los 300,000, de los 20,000, de los 50,000, no me impacta. Nosotros vamos a llegar allá, pero con familias consolidadas, por un testimonio, no por un activismo televisivo o por estar sacando gente de otras iglesias como sucede aquí, que a toda hora vienen sacando la gente. No importa, el que se va, no es, yo no soy el dueño de la vida de nadie. Dios es el que los coloca aquí y Dios es el que los deja aquí y Dios es el que no sé si era Dios o el enemigo el que los lleve, pero en todo caso si ya no están aquí ya no hay nada que hacer. Pero los que quedan acá son las familias que quedan consolidadas. Eso es lo que impacta, una iglesia con una familia consolidada. De modo que dígale al que tiene al lado, te felicito porque tu familia está consolidada. Dígale ahí al que tiene al lado, te felicito porque estás haciendo el altar familiar. Y respóndale, yo también te felicito porque tú también estás haciendo el altar familiar. Yo espero que todos estén haciendo el altar familiar, ¿cierto? Porque eso es una bendición de Dios, eso es consolidar la familia. Entonces el reino de Dios es un país dentro de un país, no es una geografía. El reino de Dios no es un himno, no es una bandera, no es un territorio. El reino de Dios es algo invisible que está dentro de nosotros y por lo cual nosotros pertenecemos al reino de Dios. Ya nosotros no somos neivanos. Yo les dije allá en Colorado Springs, yo no soy colombiano. Ustedes no son americanos, porque la iglesia que estaba es una iglesia 99% mexicana. Ustedes no son mexicanos. Ustedes son ciudadanos del reino, yo soy ciudadano del reino, o sea que todos nosotros somos hermanos. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al rey? Somos hermanos porque ya no somos neivanos ni colombianos, somos ciudadanos del reino de los cielos con los pies en la tierra, porque muchos se vuelven ciudadanos del reino de los cielos y se vuelven fanáticos. Ya no quieren trabajar, ya no quieren hacer nada, ya no quieren sostener la familia. No, somos ciudadanos del reino de los cielos con los pies en la tierra. El reino de los cielos está aquí en la tierra. Yo le pregunté a un pastor por allá que para él ¿cuándo vendría el reino de los cielos? Dijo, viene en el futuro, viene con el arrebatamiento. Le dije, no, el Señor dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Lucas 17:18, creo que está la cita por ahí para que la busquen. Ahí está el reino de los cielos, entre nosotros. O sea que el reino de los cielos está por dentro de mí. Y como por dentro de mí está Cristo, entonces Cristo está reinando en mi vida, es el rey de mi vida. Amén. Por eso ya no puedo hacer lo que se me dé la gana, porque Él es el rey. Y cuando yo hago lo que yo quiero, el rey tiene algo que se llama la silla eléctrica. Por eso Dios, como nos ama, porque somos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? A nosotros nos ama. A los de afuera tiene misericordia. Por los de afuera tiene miseria en el corazón. Un día yo estaba afuera y el corazón de Dios se volvió miseria, se encarnó en Jesucristo y vino y me rescató y me colocó en el reino. Y a partir de ese momento, el que me saca del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora deja de tener misericordia por mí no vuelve a tener misericordia ni por ninguno de ustedes. Él ahora ya no tiene misericordia por mí porque ya me colocó en el reino, ahora soy su hijo, ahora tiene amor por mí. ¿Cuántos quieren el amor de Dios?
Hay algo muy tremendo. Que diga amén dice, el amor de Dios yo lo quiero. Pero Él dice que al que ama, disciplina. Y eso que no nos gusta, que nos discipline. Nos gusta el amor de Dios sin disciplina, que nos deje hacer lo que nos da la gana. Sentir el amor de Dios y seguir en la discoteca, por ejemplo. Seguir el amor de Dios y seguir con la vagancia. Seguir el amor de Dios y utilizar todas las herramientas de afuera aquí dentro del reino, y eso no le funciona. Yo así le sugiero que mejor quedarse uno allá. Porque esto a palo seco es horrible. Y a palo seco es cuando no está la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo no está cuando yo ando en pecado. Eso es andar en palo seco, eso es andar reseco. Pero cuando yo ando en santidad, vivo lleno del gozo y la alegría del Espíritu Santo, y entonces ahí es cuando voy a recibir yo todos los beneficios que da el Rey a sus hijos. ¿Cuántos quieren gozar de esos beneficios? ¿Cuántos quieren gozar de los beneficios? Dígale al que tiene al lado, para gozar los beneficios tienes que vivir en santidad. Si no vives en santidad, vas a seguir disfrutando de los beneficios del diablo, que es el que está allá. El diablo no se mete aquí, pero sí se mete en su vida para destruirlo. Pero si anda en santidad, el diablo no tiene poder. Nunca vuelva a decir que es el diablo el culpable de sus problemas. Nunca vuelva a decir que es el diablo. Cuando estábamos afuera le echamos la culpa a Dios, de que Dios es malo porque hace a los niños que nazcan enfermos. Estamos afuera. Y venimos para acá, nos traslada para acá. Ahora aquí es el diablo. El malo es el diablo. Todo es el diablo. Todo es el diablo. Yo no tengo la culpa. El diablo me colocó esa muchachita. Yo no tengo la culpa. ¿Sí? Entonces, no, el diablo no hace nada. Diga conmigo, levante. ¿Con cuál mano va a gobernar? Levante la mano con la cual gobernar. Dígale, diablo, tú no tienes poder sobre mi vida, ni sobre mi familia, ni sobre mis negocios, ni sobre mi salud. Dígale, diablo, tú estás destruido dentro del reino. Yo estoy en el reino. Diga, tú no me puedes tocar, porque yo soy un ciudadano del reino que camino en santidad. No tienes poder sobre mi vida. Yo declaro que Jesucristo es el Rey de mi vida y me gobierna en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a tratar de entrar en el tema porque apenas estamos en la introducción y se me fue el tiempo. Sin embargo, quiero recordar la diferencia que hice entre sufrimientos y tentaciones. En una predicación por allá hace un mes, tal vez. El sufrimiento y tentaciones. Sufrimientos y tentaciones son pruebas que Dios permite. Él no las coloca, pero las permite. El diablo tampoco. Pero Él las permite para que yo crezca en capital. ¿Cuál es el capital del reino? La fe. Entonces, como Dios permite que a través de los sufrimientos yo crezca en fe. Entonces, una persona puede ser muy fiel, diezma, ofrenda, sirve al Señor y vive en santidad, y Dios permite que sufra. ¿Quieren saberlo? Ahora lo vamos a ver, Job. ¿Cierto? Y muchas cosas. Dios permite que el sufrimiento, ¿para qué? Para yo fortalecer mi fe. Sin sufrimiento no hay crecimiento en la fe. Y la tentación, ¿para qué la tentación? Para yo demostrar mi fidelidad a Dios, a su mandato, a su palabra. Mi fidelidad a mi esposa, a mis hijos. Esas son las tentaciones. Si yo supero el sufrimiento y las tentaciones, el capital mío que se llama la fe, lo mantengo creciendo cada minuto se está multiplicando. Y entonces voy a ser muy fuerte en fe, en capital del reino. El dinero del reino se llama la fe. Así como el peso colombiano es el dinero de acá en la tierra, el dólar. Pero en el reino ya no vale el dólar. En el reino vale la fe. Así como el pobre que no tiene un peso en Colombia es un miserable pobre, arruinado. Así el que no tiene fe es un miserable en el reino. Entonces, con esos resúmenes quiero arrancar lo de hoy. Y lo he llamado, ¿dónde está tu capital? Pregúntele al que tiene al lado, dígale, ¿dónde tienes tu capital? ¿Dónde está tu capital, mi hermano? Vamos a mirarlo. Bueno, ustedes saben que es un banco, ¿no es cierto? ¿Saben que es un banco? Sí conocen un banco, un cajero,
Un banco es donde se hacen los depósitos de dinero aquí en la tierra. El reino de los cielos tiene 2 bancos. Claro, en la tierra hay más de 2. En la tierra hay miles de bancos. Pero hablemos de los 2 del reino de los cielos, porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos tiene 2 clases de bancos. Banco número 1, el banco de las promesas de Dios. Ese es un banco. Y el banco número 2, el banco del Dios de las promesas. Son 2 bancos. ¿Dónde tienes tu capital? ¿Dónde tienes tu fe? ¿En las promesas de Dios o en el Dios de las promesas? Vamos a mirarlo, no se me adelanten. Todos dijeron, en el Dios de las promesas, porque ustedes ya conocen la respuesta. Pero vamos a mirarlo, ¿cierto? Vamos a creerlo, vamos a ver cómo es la cosa. Ambos bancos son legales. Ambos bancos son legítimos. Ambos bancos no tienen ningún conflicto. Pero, ¿cuál es el banco de más confianza dentro de esos 2? ¿El número 1 o el número 2? Ok. Claro, el 2. Porque mi capital, que es mi fe, mi dinero, que es mi fe, yo y ustedes van depositados en el 2, que es el banco del Dios de las promesas. Pero resulta que realmente el 95% de los cristianos, si no decir que el 99%, para un margencito de pronto entro yo, hacen las consignaciones en el banco de las promesas de Dios. Es el banco más fácil, es el banco que más intereses paga. Ese banco es el banco donde se hacen las consignaciones, las colas inmensas de cristianos consignando en el banco de las promesas de Dios. La gran mayoría de los cristianos hacen sus depósitos en el banco de las promesas de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay congestión en las consignaciones. Se congestionan. El banco número 1, vamos a hablar un poquito del banco número 1, del banco de las promesas de Dios. Ahí donde muchos de ustedes, y yo no, muchos, bueno, ustedes no, aquí tal vez lo de la tarde, pero ustedes no, espero que no. Donde muchos hacen sus consignaciones en el banco de las promesas de Dios. Este es el banco que más utilizan los cristianos. ¿Cuáles? Aquellos que les gusta servir a Dios, nos gusta servir a Dios y creer en Él por lo que nos puede beneficiar en sus promesas, por un interés. Le servimos a Dios para ganarnos el favor de Dios. El que le sirve a Dios para ganarse el favor de Dios es un esclavo. Porque yo no tengo por qué ganarme las promesas y el favor de Dios. Él ya me los dio hace 2000 años en la cruz. Yo ya tengo todas esas promesas. Pero el que le sirve a Dios para que lo vean es ese que llega. Uy, lleguemos temprano porque el apóstol llega temprano. Vamos a servirle a Dios y pasa y para que el apóstol lo vea. Ay, voy a ayunar para que Dios me provea lo de la casa. Ese tiene la consignación en la promesa de Dios, porque Él promete y cumple. Esa es la ventaja que tiene, que las promesas de Dios se cumplen. Entonces, por eso digo que ambos bancos son legítimos, ambos bancos son legales, ¿sí? Y no está mal en pensar de que yo hago una consignación en el banco de las promesas de Dios, pues está bien, yo tengo que esperar una recompensa. Pero hay un problema ahí. Son los que les gusta servir a Dios y creer que Él, por lo que se pueden beneficiar de sus promesas. Ese banco, cuando yo coloco algo, mi consignación en el banco de las promesas de Dios, es mucho más rentable. Las consignaciones, hay colas, porque la mayoría de los cristianos hacen cola ahí. La mayoría de los cristianos van a hacer consignaciones en el banco de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque paga intereses muy altos y rápidos. Es igualito a las pirámides. El primero es una pirámide.
Porque rápido. Usted mete 1 millón y en 30 días tiene 5 millones. Y ahí es donde nos gusta, más fácil, más chévere. Paga intereses muy altos y rápidos. Por eso la mayoría de los cristianos hacen sus consignaciones motivados por el deseo de recibir las bendiciones que Dios prometió para quienes lo aman y para quienes le sirven. Y eso es correcto. No está mal, hermano. No está mal. Eso no es pecado. Pero yo vengo a presentarles otra solución más efectiva. Para que saquen esta tarde, ahora cancelen la cuenta del banco de las promesas de Dios y de pronto abrimos una cuenta en el banco del Dios de las promesas. ¿Qué mejor? No hay nada malo. Dios ha hecho muchas promesas a su pueblo, a quienes lo aman, y no hay nada malo por desearlas. Señor, yo hago un pacto porque mi hijo regrese de la droga. Yo hago un pacto porque mi hijo regrese de la droga. Hizo el pacto, eso está bueno, pero hay un problema ahí. Cuando el hijo no regresa, hizo el pacto. Cuando el hijo no regresa cuando usted quiere. No hay una fundamentación en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando la persona hace la promesa, hace el pacto y su hijo no le llegó, entonces abandona a Dios, comienza a renegar. Eso no sirve, eso no funciona. Mire, Dios me dice en la palabra, dice, yo y mi casa serviremos al Señor, y resulta que mi hijo se me salió de las manos. Ahora eso no me funciona. Entonces yo ahora comienzo a renegar de Dios porque hizo una consignación en el banco equivocado. En ese banco no hay sufrimiento, no soporta la disciplina la persona. El cristiano no soporta la disciplina. ¿Y cuántos vienen un viernes de milagros? Y como vienen por el milagrito, recibe el milagrito y a los 8 días se enfermó, como vino únicamente por el milagro, pero no siguió haciendo consignaciones al banco. Entonces a los 8 días se enfermó y ya después no viene, porque vino únicamente por el milagro. No más. Uno de los problemas más graves es precisamente, es el de caer muy fácil en la actitud de esperar que se cumplan sus promesas según mi programa y no según el plan de Dios. Yo tengo mi propio deseo según nuestro programa de vida. ¿Y el programa de Dios qué? Es que Dios es mandadero mío. Yo lo pongo a hacer lo que yo quiera cuando Él quiera. Es Él el que hace las cosas cuando Él quiere, ¿no? Yo confío es en Él. Entonces ahora sí vamos a hablar de la otra. Porque la mayoría de nosotros nos impacientamos muy rápido cuando las respuestas no llegan cuando yo quiero. ¿Qué sucede si las promesas no se cumplen en el tiempo o en la manera que esperamos? ¿Aún así tenemos fe en Dios? ¿O ya perdimos la fe? Usted dio el pacto a los 318 y puso una petición y no se le ha cumplido. Eso es paja, es pura carreta, eso es un negocio, es una mentira. Y ahí cayó usted en pecado y ahí abandonó su fe. Y esa consignación económica que hizo acá, ella no se pierde, esa llega cuando usted recupere su fe. Y entienda esto, y es lo que yo quiero que hoy hagamos una cancelación de cuentas equivocadas y comencemos a abrir cuentas correctas para que lo que ustedes den llegue cuando Dios quiere, no cuando usted ni yo queramos. O nos llevamos a las manos a nuestra cabeza y decimos, bueno, creo que esto no funciona, eso allá es un atracadero, eso no funciona. Quiero decirles que nuestra fe jamás debe ser condicionada con base a las promesas de Dios, jamás. Las promesas de Dios
les tengo una noticia tremenda. ¡Ay! Un bombazo. Las promesas de Dios son ñapa. Son añadiduras. Mateo 6:33, ¿qué dice? Diga conmigo, buscad. Diga, buscad primeramente el reino, que después todas estas cosas, o sea, todas las promesas, le serán ñapa. Nosotros con adorarlo a Él debe ser suficiente, estar plenos. No más. No más. Todas las demás cosas que dice, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? El reino de los cielos está lleno de cosas. El reino de los cielos tenía un riñón para mi esposa. El reino de los cielos tiene corazones para trasplantes. El reino de los cielos tiene hígados, tiene colon, tiene todo. Entonces esas cosas yo adoro a Dios en medio de la enfermedad. Lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro. No más. El trámite le corresponde a Él. Ahí en adelante ya es cosa de Él. No tengo por qué estar diciendo, pero fíjese, el riñón no llegó a tiempo. Que Dios no tiene preferencias. Pero a los hijos que le obedecen, Él los prefiere. Usted tiene 2 hijos, uno bien rebelde, uno que le daña todo en la casa, que le coge la casa, que empeña todo, se lo mete la droga, todo, y tiene uno bien obediente. Y ambos le piden una bicicleta. ¿A cuál le da primero la bicicleta? ¿Usted cree que Dios es diferente o qué? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Mi esposa necesitaba un riñón. El día que yo llegué de una correría de 2 meses, predicando en Perú, Brasil, Argentina, Bolivia, cuando yo llegué aquí, ese día el médico le he dicho al médico, necesitas un riñón, hay que hacer trasplante, y la puso en lista de espera. ¿Y cuántos hay de lista de espera? Dijo, hay 10,000 colombianos esperando un riñón. ¡Wow, hermano! 10,000 de aquella. ¿Cuándo va a aparecer ese riñón? Le dije, Señor, no importa, Padre, tú eres el dueño de la vida de ella. ¿Sabe qué pasó? 8 días exactos apareció el riñón. A las 12 de la noche nos llamaron de Bogotá. Don Jesús, el riñón de su esposa lo tenemos en congelador. Necesitamos que esté aquí a las 6 de la mañana para hacer el trasplante. ¿Y qué pasó con los otros 9,999 que estaban haciendo cola? ¿Cuántos años hacía? ¿Y por qué a este humilde servidor apareció en 8 días el riñón? El riñón preciso. Una mujer que había muerto de infarto, una mujer de 32 años de edad. Hace 10 años sucedió esto. En ese tiempo mi esposa tenía 57 años y el riñón es un riñón de 32 años de edad. Por supuesto que ese riñón le funciona, que da miedo, hermano. Eso es un riñón joven, ¿sí? Por eso tiene que hacerse allá, porque eso es cada nada para allá. Lleva 10 años sentada allá por eso. Muchos dicen, uy, pero la pastora, ¿por qué no se sienta aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos tiene alergia? No. Está cumpliendo con la función del riñón que Dios le entregó. O sea, yo no sé si Dios tenga preferencia, pero Él sí bendice a los hijos obedientes. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Y si no hubiera aparecido el riñón, si no hubiera aparecido yo, ¿qué hago? ¡Ay, Dios no sirve! Hasta luego. Porque no es cuando yo quiera, es cuando Él quiere. La consignación se había hecho en el siguiente banco, no en este. Es la relación íntima con Dios, debe ser suficiente para que las demás cosas lleguen. Y yo no lo sigo adorando porque llegó el riñón, lo sigo adorando porque Él es mi Dios. Y le agradezco a Él que haya tenido en cuenta esto.
Es decir, verdaderamente buscar primeramente el reino de Dios es tener relación íntima con Dios. Buscar primeramente es mucho mejor que la promesa. Porque con la promesa tengo lo que necesito, un riñón. Pero con el Dios de la promesa tengo no solamente el riñón, sino el corazón, todo lo que Él tiene del mundo, porque Él es el dueño del oro, la plata del mundo y todo lo que en Él hay. Y yo lo prefiero tener a Él, antes que la promesa. Amén. Antes que la promesa. Yo no sé cuántos de ustedes me están captando esto. ¿No prefiere usted tener la fuente de todos los regalos que un solo regalo? ¿No prefiere usted conocer al dador en lugar de estar satisfecho solo con el regalo que él da? Segundo banco, el banco del Dios de las promesas. Aquí, hoy vamos a cancelar la cuenta de arriba. Hoy vamos a abrir la cuenta en el banco 2. Es el banco del Dios de las promesas, no de las promesas de Dios. Ese banco, yo espero que todos cancelen esa cuenta bancaria que tienen en el banco de las promesas de Dios. Hoy vamos a cancelarla y vamos a abrir una cuenta en el banco del Dios de las promesas. Este es el banco que menos utilizan los cristianos. Es el banco más complicado. Ese banco está fundamentado en el sufrimiento y eso no nos gusta. Donde funciona la fe inalterable, la fe que no... Esa fe que no se cambia en medio del sufrimiento ni en medio de las dificultades. Es la fe más terca que yo conozco. Una vez un discípulo me dijo es que el apóstol es muy terco. Eso es. Porque esa es mi fe, la fe terca. La fe que está colocada en Dios. Que consignada en el Dios de las promesas. Aquí se hacen las consignaciones de la fe sólida. Los dólares espirituales, verdaderos, sólidos. Capital financiero firme. La fe que permanece inalterable. Pase lo que pase, yo estoy con Dios. ¿Cuántos están con Dios? Levante su mano, diga: Señor, pase lo que pase. Diga: aunque mi padre y mi madre me abandonen, Señor, yo estoy contigo. Aunque mi esposa y mis hijos se vayan, Señor, yo estoy contigo. Esa cuenta es una cuenta hecha en el Dios de las promesas. Denle un aplauso al Rey, hermano. Aquí hacen las consignaciones la minoría de los cristianos. Una cosa es creer porque se cumplen las promesas, y otra cosa es seguir creyendo cuando todo parece que no resulta. Cuando dice uno, pero esto no resultó, chao, compadre. Es muy diferente. Cualquiera puede tener fe cuando recibe un beneficio. Cualquiera puede tener fe cuando, imagínense, Pachito, ¿no? ¿Se acuerdan del cuento de Pachito? Apenas tome, ya. Eso es muy chévere, sabroso. Yo no digo que no, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque yo pido y enseguida la tengo. ¿Sí? Eso es bueno, pues a quién no le gusta que tan pronto le digan uno,
¿Sí? Que la esposa vive agradecido por lo que uno le da. Inmediatamente, apenas abre la boca, yo ya sé lo que necesita y tómela. ¿A quién no le gusta eso? Pero qué tremendo es cuando la esposa abre la boca y uno le dice, quieta. ¿Sigue amando al esposo o se va de la casa? Vamos pensativos, ¿eh? Espero que ninguno esté durmiendo, ¿no es cierto? Es chévere, hermano. Chévere, yo sé, a mí me gusta. A mí me gusta cuando yo me levante, el tinto esté servido en la mesa. ¿Y qué pasa cuando no me sirven el tinto? Pues yo me levanto y voy y lo sirvo. Yo voy y lo hago. Pero nos gusta solamente que nos tengan todo. Y cuando tenemos todo, la fe nuestra está ahí. Cualquiera puede tener fe cuando recibe un beneficio inmediatamente. Conseguir un gran empleo. Señor, voy a dar 100,000 pesitos, si acaso, pues hay 2,000, por un empleo que yo me gane siquiera unos 2 millones. Y ya le apareció el empleo. ¿Crece la fe? Eso es de hechiceros. No crece la fe. Conseguir un empleo con un buen pago. Cuando todo sale de acuerdo a mi voluntad, Señor, tú allá, yo aquí, yo manejo mi chequera. Yo manejo mi dinero. En mi dinero no te metas. Eso de los diezmos es carreta del apóstol Jesús Tobar. Eso de los pactos, ese pacto de 318, eso es puro carretazo. Y la mujer le dice al marido, y vas a seguir dando. Y vas a seguir dando. Y mira cómo estamos. Mira, nos quitaron el carro. Mira, la casa se quemó. Y sigue dando. No, olvídate, eso no funciona. Es pura carreta. ¿Qué pasa cuando pierdes el empleo, mi hermano? Si le niegan un ascenso. ¿Qué pasa cuando no recibes sanidad inmediatamente? Y la sanidad inmediata está para los de afuera. La sanidad para nosotros es diferente. Por eso cuando uno ora por un cristiano, eso es complicadísimo, hermano. Orar por un cristiano, eso es, mejor dicho, es más fácil un parto de mulas que orar por un cristiano, para que se sane. Eso para que se sanen, no es que están en pecado, conocen la palabra, están en pecado. ¿Usted cree que cuando uno conoce la palabra y está en pecado, usted cree que Dios va a orar inmediatamente? Él lo deja ahí, que siga con ese cáncer un tiempito, otro tiempito, 1 año, 2 años, 2 años, 3 años. Y después, de un momento a otro se sanó. ¿Por qué? Porque de un momento a otro se transformó. Nació de nuevo. Uno ora por un cristiano, uno ora por una gente, por los viernes por la noche, la cantidad de gente aquí botada en el piso, esto estaba a reventar el viernes por la noche, la cantidad de gente aquí en el piso y se levantaban llorando, gente nuevecita, esos salen caminando, esos se sanan inmediatamente y uno dice, pero mire, yo estoy enfermo, el apóstol ha orado por mí y yo vengo y oro por este y sale sano y yo no me he sanado. Dios, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se le queme la casa? Por aquí hay un hermanito que se le quemó el apartamento con todo. Y ahí está. Y Dios lo puso a estrenar de todito, hermano. A mí se me inundó el carro. Hace 2 años, 3 años va a ser, se me inundó el carro. Yo venía a predicar un domingo, que había un domingo de impacto. Yo venía así blanquito y toda esa cosa, y cuando se me inunda el carro, cuando caigo en un charco de agua y ese carro quedó nadando, yo con el agua aquí al cuello, y aquí fueron y me sacaron el carro, me sacaron, y ay, Señor, se me quemó el carro, se me inundó, ahora me voy a poner a llorar, ya no, pero si yo iba a predicar. No te preocupes, hijo, en un mes estaba estrenando carro.
¿Qué pasó? ¿Qué pasa si se muere un familiar? Hiciste un pacto por la salud de mi abuelita, de mi papá, de mi hijo, de mi esposo, y se murió. ¿Qué pasó? Estos son grandes desafíos, mi hermano, que tenemos que soportar como cristianos. Esta es una palabra que no se da en todo sitio, hermano. En los sitios queremos escuchar la palabra suavecita, que no nos haga daño, que nos rasque la espalda, que nos haga cosquillas. Una palabra así poderosa. No se da en todas partes. Esto es para gente renovada. Esto es para gente que su corazón esté en el Dios de las promesas. Amén. Y cuando uno predica de adulterio, el que está en adulterio se levanta y se va. Cuando uno predica de diezmos, el que no diezma se levanta y se va. Pero aquí no sucede eso. Me fui, duré un mes por fuera, casi un mes por fuera. Me fui el 2 y regresé el 22. Y cuando llegué, el viernes estaba la iglesia mejor que cuando yo estaba aquí. Eso es una iglesia de reino. ¿Cuántos lo creen, hermano? Una iglesia de reino no depende de un hombre, depende de Dios. Depende de Dios. Y yo le digo a los colegas, el viernes en la reunión de pastores, le dije, pastores, parece que yo hiciera estorbo en la iglesia, porque cuando vengo la encuentro mejor. Ay, ay, ay. Porque es una iglesia de reino. Una iglesia de reino no se divide. En una iglesia del reino hay separaciones, pero divisiones no pueden existir porque el reino es indivisible. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Grupos familiares cristianos, es una iglesia de reino. Estos son dos grandes desafíos. Primero, ¿confiamos en las promesas de Dios o confiamos en el Dios de las promesas? Puede usted mantenerse firme, mantener su fe, pase lo que pase. Pregúntele al que tiene al lado, dígale, ¿mantienes tu fe pase lo que pase? Así te deje el novio, ¿oyes? Usted no puede mantener su capital si consigna en las promesas de Dios. Usted espera bendiciones, pero le llega desastre, mi hermano. En cambio, cuando usted tiene la consignación en el Dios de las promesas, usted no está esperando ningún beneficio, por lo tanto no llega ningún desastre. Y si llega los desastres, ni se da cuenta porque está con el Dios de las promesas. ¿Cuánto lo creen, hermano? Usted no puede mantener su capital si consigna en el banco de las promesas de Dios. Si usted espera de bendiciones, le pueden llegar desastres. Usted monta un buen negocio, pero de repente le llega un desastre. Compra algo para venderlo y ganar, y al día siguiente se devalúa. Compró dólares hoy a 1,850 y mañana le amanecieron a 1,500. Necesitamos una fe superior a la fe que está colocada en las promesas. Y esa fe superior se llama la fe colocada en el Dios de las promesas. Necesitamos una fe que soporte los sufrimientos, una fe que camine en medio del horno en llamas. ¡Wow! Esto sí que estuvo bueno. Ustedes conocen la prueba que soportaron Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí la estudiamos hace como mes y medio. Voy a hacer un pequeño resumen. Esa es la fe que necesitamos. Cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, construyó una estatua en oro de 37 metros de alto por 2.5 de ancho, para que todo el pueblo adorara la estatua. Y Sadrach, Mesach y Abednego eran empleados del reino. Ellos eran administradores de la provincia de Babilonia. Y el decreto decía que el que no se incline a la estatua será lanzado al horno en llamas. Ellos no se van a inclinar. Dijeron que no, que ellos no iban a inclinarse, eran empleados del reino, y que no, que ellos no iban. Entonces dijo, venga para acá, ustedes no van no, los amo mucho, me los avientan ahí al horno.
en llamas. Le preguntan a Nabucodonosor: ¿es verdad que ustedes no honran mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado a erigir? Dice: cuando escuchen la música, más vale que se inclinen a la estatua y la adoren. De lo contrario, serán de inmediato lanzados a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de que los salve a ustedes. ¿Sabe qué contestaron ellos en Daniel 3:16? Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Nosotros sabemos que Dios cumple la promesa. Él dice que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Ellos no tenían la fe en que si pasaba por el fuego se iban a quemar. Ellos tenían la fe en que Dios tenía una promesa. Y miren lo que dice ellos: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede, no dice que nos va a liberar, y se puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. ¡Wow! ¿Y qué es lo que dice ahí? Que cuando Nabucodonosor vio a ver si se habían quemado, eso olía, en lugar de ver 3, vio 4. El otro era Cristo que estaba con ellos ahí. Ellos estaban confiando, era en Él. Ellos no habían confiado en las promesas de Dios, ellos habían consignado en el banco de Dios de las promesas. Aunque cuando el rey mandó que se calentara el horno 7 veces más, porque el rey se enojó cuando ellos le dijeron eso. Una fe que nos haga caminar por entre el foso de los leones. Esa fe que nos hace caminar en el horno de llama, esa fe que nos hace caminar en el foso de los leones. A Daniel lo habían acusado falsamente, pero tenía un capital consignado en el Dios de las promesas. Y después de que fue arrojado al foso de los leones, el rey le pregunta a Daniel: ¿pudo tu Dios a quien siempre sirves salvarte de los leones? Y Daniel le contesta desde abajo, le dice, y para completar, Nabucodonosor quería a Daniel, lo amaba. Él lo hizo porque tenía que cumplir su propio decreto. Dice: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del fondo a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Dice que ni un cabello se le quemó. El rey mandó a traer a los que le habían acusado a Daniel y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus hijos y esposas. Y no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos a los que acusaron a Daniel. El rey sacó un decreto ordenando adorar al Dios de Daniel, y todos se convirtieron. El decreto era: cualquiera que los toque a ellos será descuartizado. El rey se convirtió. Ahorita al final les voy a pasar un correo que recibí anoche, o esta madrugada. Tremendo, algo de Guatemala les voy a mostrar ahorita, ¿ve? Una fe que afronte un gigante 10 veces más grande que nosotros, David. Una fe que inspire una canción en medio de una cárcel, Pablo y Silas. Una fe que vaya más allá de esperar los regalos de Dios. Una fe para esperar que se acumulen las promesas cuando Dios quiera, no cuando nosotros queramos, sin importar los sufrimientos o las pruebas. Una fe para mantenernos firmes, aun cuando lo veamos imposible. Una fe como la de Job, un hombre próspero, santo. Decía que no hay hombre más santo que Job y más rico que él. Y el diablo va a incitar a Dios y Dios le permite: tócalo, quítale todo de su familia, quítale todo su capital y quítale toda su salud. Pero él lo adora es porque le ha dado familia, porque le ha dado capital y porque le ha dado salud. Tóquelo y verá que Job no va a renegar de mí.
En Job 2:9 dice, su esposa le respondió, cuando dijo él, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Qué esposita tan linda, ¿no? Maldice a Dios y muérete, le dijo, pero vea, nos quitó nuestros hijos, nos quitó el capital, mira cómo te tiene rascándote con un tiesto, porque toda la sarna la tenía en el cuerpo de Job. ¿Y todavía él mantiene tu integridad con Dios? Maldícelo. Qué esposa tan tremenda esa. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y mire la respuesta de Job. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabemos también recibir lo malo? A pesar de todo, Job no pecó ni de palabra contra Dios. ¿Podemos mantener esa integridad nuestra? Dios quiera. ¿Y cuál fue la recompensa de Job? Usted mira en Job 42:12, dice, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Entre el capítulo 12 y el capítulo 42 hay una trama tremenda de 3 amigos de Job que le hacen dudar, que lo insultan, que lo regañan y todo, y él firme, y hasta cuando el Señor le dijo, ora por tus amigos, cuando él oró, entonces sucedió esto, dice, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, él tenía 7,000, 6,000 camellos, tenía 3,000, 1,000 yuntas de bueyes, tenía 500, y 1,000 asnas, tenía 500. Tuvo también 14 hijos y 3 hijos, tenía 7. Ahora 3 hijas. Dice, a la primera de ellas le puso por nombre Paloma. Anoten los nombres para que le pongan a sus hijas. A la primera le puso Paloma. Yo tengo un amigo que tiene esposa, se llama Paloma. Dice, a la segunda la llamó Canelan. No Candela, sino Canelan. Y a la tercera la llamó Linda. Ay, qué rico haber sido yerno de Job, ¿cierto? Oiga, pues dice, no había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Me ganó a mí. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. ¡Wow! Pero nunca levantó la voz contra Dios a pesar de todo. La fe en medio de los sufrimientos significa confiar en Dios, aun cuando el resultado no lo veamos inmediatamente. Y les tengo una noticia, posiblemente ni nosotros alcancemos a ver todos los resultados, pero nuestros hijos y nuestros nietos van a disfrutar de todos estos resultados porque te estamos dejando un legado para nuestras generaciones. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes, mi hermano? Póngase de pie, mi hermano, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Dónde está consignado tu capital? Segunda de Corintios 5:6 dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Porque estaremos alejados en el sentido de que no estoy yo allá, pero Él está aquí. Y dice el versículo 7, dígalo conmigo, vivimos por fe, diga, vivimos por fe, no por vista. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso vivimos por fe y no por vista. Señor, te damos gracias. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y este es un momento para pedirle perdón a Dios, porque hemos colocado nuestro corazón sobre los beneficios que podemos obtener por venir acá. Hemos colocado nuestro corazón sobre la renta del banco, de la promesa de Dios, pensando que si le servimos a Él, vamos a recibir beneficios. Y quiero decirte que Dios no tiene nietos, Dios tiene solo hijos.
Y todos nosotros somos hijos de Dios. Dios no quiere que tú le sirvas por obtener un beneficio. Él quiere que tú le sirvas porque tú lo adoras a Él y lo amas. Todo lo demás es añadidura. Levante sus manos. Padre, te damos gracias, Señor. Y pídale perdón a Dios porque actuamos de una forma necia. Queremos que Él haga la voluntad nuestra. Yo le digo, Señor, en el nombre de Jesús, yo personalmente te pido perdón, Señor. En mi nombre, en nombre de mi familia, en nombre de la iglesia, Señor. Porque te hemos utilizado, Señor. Padre, y hoy vamos a cambiar. Hoy no queremos utilizarte a ti. Hoy queremos que tú nos utilices a nosotros, Señor. Porque te amamos y te adoramos, Señor. Dígalo ahí donde está, diga, Señor, yo cancelo esa cuenta que había abierto en el banco de las promesas de Dios. Cancelo esa cuenta. Ese saldo está en cero o está en rojo, ahí no hay nada. Diga, y ahora la fe, mi capital, la que viene por el sufrimiento y por pasar las pruebas, abro una cuenta en el banco del Dios de las promesas. Y en este momento hago una consignación total de toda mi vida, de toda mi familia, todos mis bienes terrenales, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, Señor, te lo devuelvo a ti, Padre.